El enlace latinoamericano-europeo nuevamente con ustedes. Muy buenas tardes en Europa, muy buenas noches en Europa, muy buenas tardes en el Ecuador. Y muchas gracias por estar con nosotros, por acompañarnos nuevamente. El enlace latinoamericano-europeo es un grupo de migrantes ecuatorianos residentes en diferentes países en Europa, conectados y conectadas con ecuatorianos en el Ecuador que ven necesario tener un espacio de reflexión y de información sobre nuestro país y sobre la patria grande. Mi nombre es Marta Armijos y me encuentro en Alemania. Los y las ecuatorianas estamos llamadas mañana, domingo 5 de febrero, a pronunciarnos, a pronunciarnos sobre la consulta, a elegir el Consejo de Participación Ciudadana y los ecuatorianos en territorio elegirán, aparte de eso, también las autoridades seccionales, como son alcaldes, prefectos, concejales, etcétera. Es muy necesario que acudamos a dar nuestro voto. Para nosotros los migrantes, hay 52 zonas donde va a haber el voto telemático. Para esto hay que inscribirse. Solamente las personas que están empadronadas pueden inscribirse para dar su voto telemático. Donde no haya el voto telemático, habrá un voto presencial. Así que, por favor, informarse. El Ecuador atraviesa por una situación muy crítica, muy crítica, desesperante. Pero justo en esta situación, el banquero presidente llama al pueblo a pronunciarse sobre una consulta y la vende como una solución a los problemas. Para hablar de esto, tenemos un invitado de lujo hoy, que es Andrés Arauz, ex candidato a la presidencia de nuestro país. La frase, el país o la banca, es ahora más actual que nunca. Y todavía suena en nuestros oídos, ¿verdad? Ese es el tema de esta noche. Para recordarles a ustedes la preparación y la trayectoria de nuestro invitado, este joven político, con una amplia preparación académica, tiene un doctorado en economía financiera, tiene un máster en economía del desarrollo, es Bachelor of Science en economía y matemáticas, tiene una amplia experiencia laboral, fue asesor en política financiera del Ministerio de Coordinación de la Política, director general del Banco Central del Ecuador, subsecretario general de Planificación de SEMPLADES, director del Servicio Nacional de Contratación Pública, ministro coordinador del Conocimiento y Talento Humano, ministro de Cultura y Patrimonio. Dicho esto, le damos la palabra a Andrés y bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Marta, por esa gentil presentación. Un saludo a todos los compañeros y compañeras del Enlace Latinoamericano Europeo. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, me gustaría compartir con ustedes una reflexión sobre el momento que vive la región, el Ecuador y obviamente la coyuntura electoral que estamos enfrentando. La región latinoamericana está totalmente abocada a retomar lo que ha sido su vocación, que ha sido retrasada durante 12 siglos, y es el de la integración de nuestros pueblos, el de la integración de nuestros países, de nuestras comunidades, de nuestras sociedades. Tiene algunos retos en esa dirección que creo que los gobernantes se han dado cuenta y ahora estamos nuevamente avanzando desde una perspectiva progresista
a lograr la integración latinoamericana, que será absolutamente clave por el bien de nuestros pueblos. Sin embargo, en medio de ese camino tan importante, de un desafío civilizatorio, histórico, como es la integración de nuestros pueblos de nuestra América, tenemos a un gobierno como el ecuatoriano, que es uno de los pocos que está boicoteando, que no se suma a las iniciativas de integración. Los que decidieron no participar en la reunión de la CELAC, uno de los pocos que está sumados más bien a las iniciativas de dominio del hegemón hemisférico que es Estados Unidos, quien no está planteando la construcción de obras binacionales con nuestros países, que no se atreve ni siquiera a soñar, por ejemplo, en una red ferroviaria latinoamericana, que ha eliminado las becas para que puedan los jóvenes ecuatorianos estudiar también en otras universidades de la región. Es un gobierno que no está sintonizado, en definitiva, con el avanzar de los pueblos, ¿no es cierto? Y obviamente está orientado a atender los pedidos y los privilegios el hegemón hemisférico, en este caso de los Estados Unidos, por ejemplo, atendiendo la compra de armas con ellos, el fortalecimiento del presupuesto militar por pedido de los Estados Unidos, eh, el pedido de los Estados Unidos alrededor de tener una vigilancia aérea sobre el espacio aéreo ecuatoriano, incluyendo una base en las Islas Galápagos. Y eso evidentemente va en contracorriente a lo que en cambio impulsamos como latinoamericanos, que es nuestro fortalecimiento y la construcción de una soberanía común, de una soberanía regional, de unos ideales, de una coincidencia civilizatoria, de coincidencias culturales. Y claro, la primera tarea de quienes impulsan esas coincidencias es mejorar el bienestar o el buen vivir de nuestros pueblos en materia de salud, en materia de derechos como la educación, en materia de garantizar sus necesidades básicas, entre otros. Entonces, el Ecuador es uno de los poquísimos países que está yendo en contracorriente. Y además, tristemente, cumple un rol clave, porque como ustedes saben, Ecuador, Quito particularmente, es la capital de Sudamérica. En el Tratado Constitutivo de la UNASUR se le designó a Quito como la sede de la Unión de Naciones Suramericanas, y eso es absolutamente crucial para ustedes que conocen Europa. Bruselas es la capital europea y eso le da un estatus, un privilegio que puede y le permite proyectarse a nivel planetario. En nuestro caso, no solo que Quito hubiese podido tener ese potencial, sino que han decidido renunciar a ser la capital de América del Sur. Esto es indignante, ocurrió en el gobierno de Moreno, pero Lazo no ha hecho nada para subsanar aquello. Es más, quieren desarticular y desmontar el edificio de la UNASUR cuando es un símbolo de esa integración que finalmente se pudiera dar. Cualquiera, si fuera un ecuatoriano patriota, ni siquiera de izquierda o progresista, no, 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 un ecuatoriano patriota que quiera lo mejor para su país, lo primero que haría es darle la nueva importancia a la UNASUR para volver a ser la capital de América del Sur. Así se proyecta a Quito y al Ecuador, ¿no es cierto? Entonces, hemos visto como inclusive en la discusión de las elecciones seccionales, este hecho de que Quito pudiera convertirse en la capital de América del Sur, de América Latina, no ha surgido entre los candidatos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Será que nos ganaron el sentido común? ¿Será que nos convencieron de que está mal pensar en abrazarnos con los hermanos latinoamericanos? ¿Será que está mal en pensar que podemos conectarnos con una red de trenes de alta velocidad entre los países y las ciudades de nuestra región? ¿Será que está prohibido que pensemos en que los latinoamericanos y las latinoamericanas podamos coincidir a estudiar un año del colegio o medio semestre, un medio año, un semestre de universidad en otro país de la región? O sea, ¿por qué nos han enseñado a no ser solidarios y hermanarnos entre los latinoamericanos? Y nos han enseñado y han logrado quizás construir un sentido común de que más bien tenemos que estar al servicio de una potencia extrarregional. Entonces, ese es un elemento crucial que no podemos descuidar y que ahora los ecuatorianos tenemos que estar atentos a lo que ocurre en el resto de Latinoamérica, porque somos los únicos que no estamos en sintonía, ¿no?
Y vamos a ver pronto cómo se van a desplegar iniciativas hermosas como la construcción de redes ferroviarias. Vamos a ver cómo van a empezar a usar una moneda común entre los países de la región. Vamos a empezar a ver cómo se dan estos intercambios educativos. Vamos a ver cómo se construye la identidad de América Latina. Yo veo con enorme gusto cómo ustedes tienen en el enlace latinoamericano ese mapa bello de América Latina y el Caribe, con esos colores que demuestran su diversidad. Y a mí, por ejemplo, me encantaría que en América Latina los gobiernos convoquen a un gran concurso a nivel de escuela primaria, es decir, los niños más chiquitos, a que digan, ¿cuál debe ser la bandera de América Latina? ¿Cuál debe ser la bandera de América Latina? Imagínense la discusión que fuera eso en todas las escuelas. Que digan, bueno, tenemos un año para en todas las escuelas concursar, ser creativos, pensar, ¿cómo hacemos la bandera de América Latina? ¿No es cierto? ¿Qué colores deben estar ahí representados? ¿Qué herencia? ¿Qué legado? ¿Cómo vamos a construir esa identidad común? Pero que no solo sea en una escuelita el concurso, sino que sea en cada escuela de nuestra región. ¿Cierto? Y tener a millones de niños soñando en esa identidad común, ¿sí? Entonces, eso es absolutamente clave. Y qué dolor que me genera esto, pensar que hagan ese concurso en todos los países de la región, excepto en el Ecuador. Chuta, qué decepción, imagínense, ¿no? Entonces, por eso, el Ecuador, los ecuatorianos, nuestro pueblo, tiene que ponerse las pilas y tiene que decir, no, 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 ya hemos tenido suficiente de un gobierno entreguista, afín a los banqueros, que representa al poder neoliberal, que solo está trabajando para los ricos, que no da ni siquiera una gotita de ilusión y de futuro a los ecuatorianos. Peor soñar en la integración latinoamericana y decir, ¿saben qué? Ecuatorianos, vamos a ponerle un stop, un freno, un páreme ahí a este gobierno de la banca neoliberal y vamos a retomar nuestra vocación integradora, nuestra vocación democrática y sí, nuestra vocación progresista, como lo es la mayoría del pueblo ecuatoriano, diciendo basta a este gobierno del banquero y optando por una opción que realmente nos llene nuevamente de esa ilusión, que realmente nos alimente nuestro espíritu. Claro que también nos dé condiciones materiales, derechos concretos como la salud, la educación, que funcionen las vías, que haya mantenimiento a la infraestructura. Obviamente, todo eso es importante, pero lo que más nos falta ahorita es que nos inyecten con esas ganas de vivir y de sobresalir. Y eso solo se logra con un proyecto civilizatorio. Y el proyecto civilizatorio que nosotros, las fuerzas progresistas, le proponemos al Ecuador y a toda nuestra América es ese. Es el de la patria grande, el de poder ser una potencia, pero actuando todos juntos de forma solidaria, hermanada, cooperando y no con rivalidades entre nosotros. Entonces, esa es la gran diferencia civilizatoria entre lo que nos plantea un gobierno de un banquero y lo que plantean las fuerzas progresistas, democráticas, ciudadanas que aspiramos a que puedan volver al poder en el Ecuador. Entonces, para eso tenemos que poner efectivamente un freno al banquero Lazo. Estos 2 años van a ser los años más intensos de la integración y sin embargo vamos a estar con un gobierno totalmente de derecha, antinacional, antipatriótico, antipatria grande. Entonces necesitamos generar un cambio repentino y un giro de timón urgente. El giro de timón puede ocurrir de 2 maneras. Una manera es que Lazo amanezca un día, haya tenido un sueño y le habla una vocecita en su cerebro y le dice, oh, Guillermo, estás equivocado, tienes que corregir el rumbo. Y amanece Lazo y dice, oh, me he estado equivocando estos 2 años, ahora sí voy a hacer lo correcto por el bien de mi pueblo, ¿no es cierto? Y esperar ese milagro para que rectifique el camino. O la otra opción es que el pueblo ecuatoriano se despierte de esta manipulación mediática, de este lavado de cerebros que se da a través de los medios masivos de comunicación aliados al gobierno de Lazo, y digamos, páreme ahí, no queremos que sigas ahí. Y el primer paso para lograr aquello es que el día de mañana, domingo,
el pueblo ecuatoriano se pronuncie con contundencia en contra de la consulta popular de Guillermo Lasso. ¿Por qué? Porque Lasso ya no tiene respaldo popular. Lasso no tiene ni siquiera apoyo en la asamblea, ¿sí? Tiene apenas, creo que menos del 10% de los asambleístas con él. Entonces, claro, pues, ¿qué le dicen los asesores de Lasso? Oiga, presidente, usted ya no tiene apoyo popular, usted ya no tiene fuerza en la asamblea, está perdiendo el Consejo de Participación que lo tomó por golpe de Estado con la policía, ya también se lo quitaron, hasta la Corte Constitucional que usted puso también se le está virando. Entonces, ya no tiene fuerza en las instituciones. ¿Qué le queda? ¿Arrimarse a la embajada? ¿A las fuerzas policiales y militares? Y a los grandes medios de comunicación. Pero el pueblo ya no está con él. Todos los asesores le dicen, hagamos entonces una especie de inflación, inflemos la popularidad de alguna manera. ¿Y cómo se infla la popularidad? Hagamos preguntas fáciles en la consulta popular. Entonces, claro, dice, ¿quiere que mejore la seguridad? Y sí, pues, o sea, la gente va a votar por una respuesta fácil. Entonces, claro, ¿para qué hace la consulta? Para poder decir, no, yo lo que es recibido el respaldo de los ecuatorianos a mi gestión y por eso me quedo más años y voy a continuar en el camino que he planteado al país y dice que. O sea, no, pues, o sea, es terrible eso. Entonces, la primera razón por la cual nosotros nos debemos oponer a esa consulta nefasta, y ojo, que ni siquiera hemos todavía hablado de las preguntas, pero esto es un análisis de sistema. Cuando se hace un análisis de sistema, hay que analizar haciendo zoom out, desde lo lejos hacia lo cercano, hacia el detalle. Entonces, tenemos que analizar el contexto geopolítico, histórico que vive el Ecuador y ahí entender ese primero. Y claro, el contexto es que Lasso no tiene un respaldo democrático, Lasso no tiene el aval de la gente y la consulta lo que busca es inflarle la popularidad para poder decir que tiene el respaldo e implementar su agenda neoliberal. Y eso es lo que debemos rechazar. Ahora, vamos al contenido. Analizando el contenido, la consulta tiene 8 preguntas, entre las cuales tenemos unas 2 o 3 que son absolutamente claves. Para el propio Lasso, la persona, para Guillermo Lasso, la persona, no para el país, ni el gobierno, ni el desarrollo de los pueblos, no, no. ¿Qué busca Lasso? La persona. Lasso, el ciudadano Guillermo Lasso, quiere, a través de la pregunta 2, la pregunta 5 y la pregunta 6, garantizarse para él, para sí, la posibilidad de designar a las autoridades de control y a las autoridades judiciales de nuestro país. ¿Ya? ¿Para qué? Porque como vemos que están estallando todos estos escándalos de corrupción alrededor de su familia, alrededor de su patrimonio, en el caso de él mismo, es claro que él necesita, en caso de que ya no siga en la presidencia, tener a sus amigos y empleados en los cargos de las autoridades de control, como la superintendencia de bancos, porque el banquero seguirá siendo, tiene que poner al superintendente su pana. ¿A quién ha puesto? A un ex empleado del Banco de Guayaquil. En la Contraloría quiere poner a alguien del Banco de Guayaquil. En la Procuraduría, ¿quién puso? A un ex empleado suyo del Banco de Guayaquil. En las empresas públicas corruptas, ¿a quién puso? A su ex vicepresidente del Banco de Guayaquil. Al secretario de la administración, ¿a quién puso? A su mano derecha, el gerente de publicidad del Banco de Guayaquil. Entonces, quieren convertirnos efectivamente en una sucursal bancaria, pero no solo del Ejecutivo, es decir, de los ministerios, donde él puede nombrar a quien quiera, sino en las autoridades judiciales y de auditoría gubernamental. ¿Sí? Otra demostración, en la UAFE, que es la Unidad de Análisis Financiero, que es la que hace la investigación de lavado de dinero, ¿a quién puso? A su abogado del Banco de Guayaquil. Entonces ya digamos, no hay que esconderse aquí. Él quiere dejar ese poder establecido, porque esos cargos duran más allá de la presidencia, no se van cuando se vaya el presidente, se pueden quedar 5, 7 años en algunos casos, esos cargos son de larga duración, y obviamente serán los que les cubran las espaldas a él cuando ya no sea presidente.
Entonces eso se llama técnicamente garantizarse la impunidad. Impunidad quiere decir que nadie le pueda investigar, que nadie le pueda sancionar, que no pueda alguien encontrarle culpable. ¿Y cómo se garantiza la impunidad? Poniendo gente afín en los lugares claves que estarán luego a cargo de administrar justicia o de hacer las investigaciones, ¿no? Entonces, las preguntas 2, él nombra a un comité especial de la Fiscalía. En la 5, a las autoridades judiciales y de control. Y en la 6, le quita esa competencia al Consejo de Participación Ciudadana. Hay gente que tal vez se convenza por las otras preguntas, que le caigan mal los asambleístas, entonces de votar por el sí ahí. Tal vez no, le gusta la idea de la extradición, de votar sí por ahí. Hay gente que tal vez se deje comer el cuento con las cuestiones ambientales, tal vez voten el sí por ahí. Pero donde no podemos dejarnos engañar es en la 2, la 5 y la 6, que es la que le da poder personal a Guillermo Lasso para nominar y designar a las autoridades del Estado, ¿sí? Entonces, eso es el núcleo de la pregunta, así como con Lenín Moreno nos plantearon 7 preguntas, habían ambientales, que el Yasuní, que ni sé qué, ¿se acuerdan? Esas ya nunca importaron, no respetó nunca a Lenín Moreno. La única que importó fue la pregunta 3, la que obviamente creó el Trujillato y el Consejo de Participación Ciudadana, designado por Lenín Moreno, y se tomó control de la Corte Constitucional y todo eso. Entonces, ahorita es versión 2.0 de lo mismo, ¿sí? Entonces, por eso tenemos que negarnos a esas preguntas 2, 5 y 6 de la consulta popular o referéndum, que es como se llama técnicamente el proceso de preguntar, incluyendo reformas al texto constitucional, ¿no? Entonces, hay que estar muy pilas con aquello. Yo no tengo ningún empacho ni temor en plantear esta posición. Creo que es lo que necesita nuestro país, mandar un mensaje contundente al presidente de que no tiene el cariño del pueblo, no le vamos a dar un cheque en blanco, no le vamos a viabilizar su política que atenta en contra de los derechos de los ciudadanos y que concentra aún más poder en la figura de él. Y más bien impulsar un proceso de rectificación, si es que es posible de su lado, y si no, como les he dicho, de que el no sea una señal a nuestro parlamento, pero sobre todo a nuestro pueblo, de decir, ¿saben qué? Es a Lasso que el pueblo ecuatoriano le ha dicho no, por lo tanto hay que viabilizar o la muerte cruzada o la destitución de Lasso, porque el pueblo ecuatoriano ha decidido poner un freno a su gestión. Y esa debe ser la conclusión principal. Esperemos que los actores políticos estén a la altura. Esperemos que el pueblo ecuatoriano se pronuncie con contundencia el día de mañana. Tengo información de que el no efectivamente puede ganar en las preguntas que les he dicho, en la 2, la 5 y la 6, que son las claves. El sí tiene fortaleza en las otras, pero estas son las fundamentales. Y yo creo que hay que hacer un poquito de esfuerzo de última hora para poder consolidar esa victoria del no. Hay ciertas zonas del país, especialmente donde hay que fortalecer. Así que si ustedes tienen comunicación con sus familiares en el Ecuador, especialmente en la zona del Guayas, es ahí donde tenemos que fortalecer un poquito más el no, y estaremos cantando una victoria a favor del pueblo ecuatoriano el día de mañana. Así que esas son las condiciones, compañeros y compañeras, y a las órdenes para atender cualquier pregunta. Buenas noches, disculpen las dificultades técnicas. Buenas noches en Europa, buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación de Berlín, Alemania. Ahora pasaremos al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con Andrés Arauz, es candidato a la presidencia de la República del Ecuador, quien está exponiendo sobre el país o la banca. Andrés, tú hablaste sobre integración latinoamericana, algo que nos lleva, o digamos que nos mueve a muchas personas. Y hace poco hubo una reunión binacional entre Ecuador y Perú. Estuvo el presidente colombiano junto con el presidente ecuatoriano y hicieron un discurso los dos. eh,
y claro, se notó la gran diferencia, ¿no? Mientras eh, eh, el presidente ecuatoriano hablaba de cosas que tal vez él mismo no comprende, en un tono muy monótono, el presidente colombiano Petro le hablaba de las perspectivas que precisamente llevaba esto de la unificación latinoamericana, ¿no? Veía, se mostraba más como un estadista mostrando una visión de cómo debería ser la integración latinoamericana. Yo quisiera que en esto nos profundices un poco porque es un tema que nos lleva y además que de alguna manera es la esperanza del futuro próximo, porque si no hacemos economías fuertes, siempre vamos a ser la presa, siempre nos van a tener repartidos, separados y utilizados. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Cómo lograr la integración? Hablaste ya de la red ferroviaria, desde los años 70 se habla de la red eléctrica, se habla de los canales transnacionales, etcétera. ¿Qué se puede hacer en la práctica para concretar esto? Hola, ya. ¿Ahí sí me escuchan? Sí. Chévere. Ok. Mira, la integración convertirse en una integración práctica, pragmática, concreta, tangible, que se sienta en el día a día de los latinoamericanos. ¿Por qué? Porque quizás uno de los errores que tuvimos en la anterior ola progresista, que fue decididamente integradora, es que era una integración de los políticos. Una integración de los jefes de Estado, una integración de las cumbres presidenciales, que solo ocurrían una vez al año y se tomaban la foto. Y chévere, lindo eso, está muy bien que los presidentes se lleven bien y que se mensajeen y se llamen y que haya una buena relación. Está muy bien. Pero necesitamos avanzar a un paso mucho más profundo, que es la integración de los pueblos. La integración de los pueblos es lo que hace que la integración sea sostenible en el tiempo y que sea tangible y concreta y que luego los propios pueblos sepan defenderlo. Lamentablemente no vimos movilizaciones masivas o en la calle cuando los gobiernos decidieron salirse de la UNASUR. No vimos nada de eso. Es decir, la integración está muy distante del sentir popular. Entonces tenemos que convertir esa fuerza que es muy importante en una integración de los pueblos. Entonces, ¿cómo se hace eso? Insisto, yendo más allá de la integración de los políticos, con beneficios concretos y tangibles. Hay que lograr el tema de la movilidad humana, que se ha logrado bastante, pero que tiene que avanzar mucho más. Que los latinoamericanos puedan ir de un lugar al otro sin que nos pidamos visas entre nosotros, por favor. Si desde que llegó Lazo al Ecuador le empezaron a pedir visa a los ecuatorianos, en México, en Guatemala, y parece que ya nos van a pedir también en Panamá por la ola migratoria. No podemos pues avanzar así, eso es anti-integración. Entonces tenemos que consolidar la movilidad humana para que realmente se sienta, ¿ok? Tenemos que avanzar en proyectos de infraestructura concretos como la red ferroviaria, insisto, que está planificada. Yo fui delegado del Ecuador al COSIPLAN, que era el Consejo Suramericano de Infraestructura y Planificación. Y ahí nosotros teníamos, y tenemos, porque la documentación sigue vigente, una lista de proyectos y para cada proyecto, perdón, los estudios de factibilidad y los estudios de ingeniería. ¿Por dónde debe pasar la ruta de los trenes de América Latina? ¿Por dónde debe ir el gasoducto de Suramericano? ¿Por dónde deben plantearse las redes de conexión eléctrica? La regulación de los voltajes, los mecanismos de mercado, los precios, todo eso. ¿Por dónde debe ir la serie de acueductos de la región para garantizar soberanía hídrica y por lo tanto alimentaria de nuestros países? ¿Dónde debemos construir las refinerías claves para poder autoabastecernos y no depender de refinerías extranjeras? Entonces, la planificación está ahí sobre la mesa y avalada por centenas de técnicos de los distintos países. Ahora tenemos que convertir esa voluntad política de nuestros gobernantes, de los políticos,
en concretar eso en territorio. Pero ni siquiera eso es suficiente, porque lo que necesitamos es empoderar, insisto, a nuestros pueblos. Y una de las maneras de hacerlo es a través de la iniciativa de la moneda común, no para reemplazar a las monedas nacionales, sino para que podamos hacer transacciones entre nosotros con esta moneda adicional, la moneda común adicional llamada el SUR, y que pueda ser mucho más rápida, más eficiente que el sistema SWIFT convencional que se utiliza ahora, que puede demorar de 3 a 5 días que una transacción llegue al otro país. Seguramente les ha pasado, ¿no? Cuando no es remesa, sino una transferencia. Chuta, se demora 5 días hasta que llegue a la cuenta de la otra persona o del negocio. Nosotros queremos que sea en tiempo real. Y se puede hacer eso si logramos evitar que ahorita el dinero, como viaja, tiene que viajar a través de un banco en Miami o en Nueva York. Pero si la transacción es entre Uruguay y Perú, ¿para qué tiene que ir por Estados Unidos? Entonces, si nosotros logramos mostrar a los ciudadanos que las transacciones van a ser desde el celular de Uruguay a Perú, de Chile a Argentina, de Argentina a Ecuador, de Ecuador a Brasil, en tiempo real, a través de la moneda común, sin pasar por los Estados Unidos, y con eso nos ahorramos tiempo, oye, ahí se va a sentir tangible el negocio de las pequeñas y medianas empresas. Van a poder meterse a la página web del Mercado Libre y hacer una compra en cualquier parte de América Latina, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos avanzar, en que la integración se sienta, sea tangible, y la gente diga, ah, ese es el producto de la integración de los pueblos. Pero no es suficiente tampoco, ya lo dije, la integración educativa, que los jóvenes de último año de bachillerato pueden hacer ese último año en otro país de la región, viviendo en una familia latinoamericana de ese otro país, sin que le cueste nada al Estado. ¿Por qué? Porque ese joven ecuatoriano que se va a estudiar a Chile, pues ocupa el espacio de ese joven chileno en su familia y en la institución educativa que se fue a estudiar a Uruguay. Entonces, ese mismo cupo que utilizaba en el sistema educativo es utilizado por otro y hacemos una compensación entre los países de la región. Lo único que hay que pagar son quizás los pasajes y un pequeño estipendio a la familia receptora, ¿sí? Pero esto es lo que nos va a dar esa dinámica de concreción, en donde especialmente la juventud se empodera de la integración. Ya hablé también del proyecto cultural identitario. Hay que plantearnos concursos civilizatorios a escala regional, cómo debe ser la bandera, cómo debe ser el escudo, cuál debe ser el himno de América Latina. Nos inventamos una canción, retomamos alguna canción histórica que hemos cantado todos los latinoamericanos, la hacemos en portuñol, pensamos en una identidad común entre todos. ¿Cómo debería ser ese himno? ¿Cómo debería ser la música, la letra? Convocamos a los artistas de toda nuestra región a soñar en este pueblo común. Y eso nos ayuda a abandonar las lógicas fascistas que están empezando a surgir dentro de nuestros países, ¿no es cierto? Entonces, hay mucho que trabajar para que esto se convierta en algo concreto, pero no es difícil, eso es lo mejor de todo. Solo se requiere decisión de que la voluntad que ya existe de nuestros gobernantes, pero traducirlo a que haya integración de los pueblos. Pero también tenemos que avanzar en la integración de los pueblos desde la perspectiva de la lucha social y desde la integración productiva. Desde la integración productiva implica que las pymes, por ejemplo, las pequeñas y medianas empresas, puedan encontrar clientes y proveedores dentro de la región, que se amplíen los mercados para nosotros, que tengamos un sistema de comercio electrónico digital dentro de la región, que nos podamos entrelazar entre nosotros, ¿sí? Y eso va a profundizar el tejido productivo regional. Junto con estas grandes inversiones en infraestructura que ya he mencionado, necesitamos que las pymes, la pequeña y mediana empresa, la economía popular, se asocien. Y en los estados pueden cumplir un rol crítico también para que en algunos productos estratégicos podamos tener una política común de precios. Por ejemplo, Argentina, Chile y Bolivia tienen el 80% del litio del mundo. El litio que es clave ahora para la transición energética. Bueno, resulta que ahorita están compitiendo Argentina versus Chile versus Bolivia. A ver quién vende más rápido el litio y por ende el precio baja. No, papitos, no. Aquí lo que tienen que los países en el ámbito regional es coordinarse y decir, a ver, vamos sacando de a poquito, vamos sacando en estas cantidades para que no caiga el precio, nos coordinamos para tener un precio común, pero no solo eso, sino que como tenemos nosotros el litio, vamos a exigir que las industrias se pongan en América del Sur.
Nada de que solo se lleven el litio crudo en bruto y hagan las baterías en Silicon Valley o en Taiwán o en China. No, 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 no. Queremos que las baterías se fabriquen en América del Sur y superar esa dependencia del bobo extractivismo primario que ha sido que se lleven solo el mineral y ellos hacen la cuestión industrial, ¿no? Tenemos la posibilidad de coordinarnos así. Entonces, una integración productiva concreta, material, de negocios, que nos dé más recursos, pero además más industrialización, más talento humano, más tecnología para nosotros los latinoamericanos. Y además, tenemos que construir movimientos sociales de escala latinoamericana. Tenemos movimientos indígenas en Bolivia, movimiento indígena en Perú, movimiento indígena en Ecuador, movimiento indígena en Colombia, movimiento indígena en Brasil, movimiento indígena en Argentina, movimiento indígena en Chile. Pero ¿dónde está ese gran movimiento indígena latinoamericano? ¿Sí? Que nos une tantas cosas en común. Entonces necesitamos, como lo ha planteado Evo Morales, avanzar también hacia la Runa Sur, que es la integración a nivel suramericana, pero de los pueblos runas, de los pueblos indígenas. ¿Sí? Entonces necesitamos ese movimiento indígena latinoamericano, necesitamos el movimiento de mujeres latinoamericano, el movimiento de mujeres que sea potente, no solo en su escala nacional, sino latinoamericano, que pueda saber navegar las realidades nacionales, pero desde la fuerza continental. Necesitamos sindicatos y uniones de trabajadores de escala continental. ¿Por qué? Porque un sindicato en un solo país es demasiado débil frente a la fuerza del capital transnacional. Tiene que haber una sindicalización de escala regional. Necesitamos movimientos estudiantiles que trasciendan las dinámicas nacionales, que sea un movimiento estudiantil regional. Y a veces hay estas instituciones, colectivos, asociaciones de escala latinoamericana, pero son muy débiles y son solo foros en donde se comparten experiencias. No, es hora de coordinar acciones, de pasar a la acción colectiva. Y eso es un paso elemental en la construcción de esta integración de los pueblos. Entonces, he mencionado muchas cosas, pero todas son posibles y factibles de plantear. Y lo que yo más quiero para mi Ecuador es que en vez de ser un espectador de todo esto que va a ocurrir, sea un protagonista, que sea un protagonista y un líder en este proceso de integración, que ojalá la mayoría de las reuniones se pudieran hacer aquí en la mitad del mundo. ¿Sí? Entonces, por eso necesitamos ya dar ese giro urgente a quien nos gobierna en nuestro país para poder estar sintonizados con el imperativo civilizatorio que es la integración latinoamericana. Excelente, estamos en la misma onda. Ahora tenemos una pregunta que nos quiere hacer Cristian desde Londres. Por favor, Cristian, tu micrófono. Gracias, Jimmy, gracias, Andrés, y a todos los compañeros y a quienes están viendo. Dos cosas rápidas. Integración latinoamericana, ¿no? Ese sueño tan pendiente. Nadie salió a defender la UNASUR cuando se desintegró, como igual pasa dentro de los países, de algunos de los países, cuando lo que vimos en Ecuador, cuando ocurrió la traición de Lenín Moreno y de varias asambleístas, y tampoco nadie salió a defenderla a las calles, lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y con respecto a unirnos en Latinoamérica es probablemente el dolor de cabeza para quienes ya están, ellos son los que nos mantienen y a los que no sé si se me entendió. Más o menos, creo que la Okay, idea general de sí la supimos captar, ¿no? Hola. Sí, bueno, voy a responder a Cristian más o menos. A ver, planteaste algunas cosas que efectivamente, así como tampoco hubo una gran protesta social cuando hubo la traición de Lenín Moreno, igual caso cuando no hubo protesta social tampoco en la cuestión de la integración regional. Y ahí detectamos la debilidad, ¿no es cierto? Que es la misma
de que hay la integración de políticos, pero no la integración de los pueblos. Pasa lo mismo creo yo, en la conjunción de las fuerzas progresistas, ¿no? Las fuerzas progresistas, cuando llegamos a ser gobierno, proveníamos de una gran lucha social, de un activismo fuerte, de sociedad civil presente, de movilización inclusive, pero cuando llegamos al gobierno, muchos compañeros que eran líderes sociales, estaban liderando a la sociedad, organizaciones civiles, ciudadanas, etcétera, pasaron a ser gobierno, pasaron a ser ministros, subsecretarios, directores, asambleístas, etcétera. ¿Y qué pasa? Que ahí ocurre una especie de vaciamiento del tejido social y se convierte en tejido gubernamental, o entre otras palabras, burocrático, ¿ya? Y eso termina atentando en contra de esa conexión permanente que debe haber entre gobierno progresista y movimiento social. Está bien que algunos compañeros pasen del movimiento social al gobierno, pero no todos. Los liderazgos también tienen que permanecer en el lado social, justamente para servir de contingente y para continuar el proceso transformador y exigir al gobierno que no se vire, que no traicione, que no se dé la vuelta, que se mantenga en sus ideales y principios, solo se puede lograr con una posición consolidada, fuerte, también en la organización y movimiento social. Entonces yo creo que, y de hecho, es mi aspiración en este año 2023, comenzar un largo trabajo que puede durar años, pero que es el de fortalecer nuestra organización política en territorio con estructuras sólidas, con formación y conciencia, pero además con vínculos orgánicos y profundos con la misma organización social, con las asociaciones de productores, con las organizaciones de mujeres, con las organizaciones estudiantiles, etcétera, etcétera, para poder tener un tejido social y productivo que haga que la voluntad de los proyectos políticos progresistas sean imbatibles por más ataques mediáticos de la derecha que se quieran dar. Entonces, a eso nos tenemos que abocar. Invito a quienes que se quieran a sumar en esa iniciativa a decir a construir un tejido social y productivo y fortalecer el poder popular, que es lo que evitará que en futuras ocasiones cualquier traición quiera tener éxito, ¿no es cierto? Entonces, solo la organización, el tejido social, el tejido productivo y su vinculación orgánica con el proyecto político es lo que evitará traiciones. Hagamos una reflexión. Miren, la Revolución Ciudadana tiene candidatos a las alcaldías en todo el país. Yo quisiera plantear el ejercicio de los candidatos a las alcaldías del 2014, que fueron por la Revolución Ciudadana en ese entonces. ¿Cuántos se quedaron con la RC y cuántos se quedaron con Lenín Moreno? Los alcaldes. Hasta donde yo conozco, solo una compañera alcaldesa se quedó en la RC, que es Alexandra Arce en Durán. Y habían decenas de alcaldes que fueron electos por la RC y que se fueron con Lenín Moreno. ¿Ya? Igual la mitad de los asambleístas. No solo fue Lenín Moreno el traidor. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el vínculo orgánico entre la organización y los candidatos y las personas electas con nuestro tejido social y productivo, el movimiento social, la organización política, los principios ideológicos, las convicciones? Entonces, ahí tenemos mucho que hacer. Y mi pregunta es ahora, bueno, si la RC logramos, como es nuestra aspiración, si logramos, como es nuestra aspiración, ganar muchas alcaldías, hay que estar listos para que no pueda haber rango de traición. Porque quizás muchos les tiente, no, pues ya yo gané, pero bueno, ahora el presidente es Lazo, entonces mejor me acomodo con Lazo. Entonces, cuidadito con eso. ¿Y qué sostiene eso? ¿La buena voluntad, el buen corazón? No. Requiere un tejido social, organizativo, productivo, político fuerte que evite las tentaciones de la traición. Entonces, a eso me voy a formado dedicar. también. Correcto, compañero. Espero haberte respondido la pregunta. Muy bien. Ahora también María Calle desde Italia quiere hacer una pregunta. María, por favor, tu micrófono.
Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí presente en nuestro programa. Es algunas veces que te hemos tenido y para nosotros es un placer. Apoyamos mucho a su tiempo su candidatura porque pensábamos y no nos equivocamos, aunque sí estamos viviendo una realidad muy triste en que podía ser un buen candidato para la presidencia para nuestro país. Ahora, yo tengo unas preguntas que son un poquito más cercanas a lo que nosotros estamos viviendo en este momento. Mañana van a ver las votaciones. Yo participé en una reunión 2 días atrás con el vicedirector del CNE y prácticamente se resaltó una cosa, que no hay ni siquiera el 20% de inscritos al voto telemático. Es una cosa muy grave, porque solo en Europa está el 52% de los votantes. Y esto nos está preocupando muchísimo. Estamos hablando de cifras claras. Seguro nosotros estamos luchando al menos a decir un no claro por toda la consulta, porque nos va a tocar, al menos a mí como extranjera me va a tocar. Yo crecí prácticamente desde el gobierno en donde por la primera vez tuvimos representantes por el exterior, porque si no tenemos que olvidarnos y perder memoria de que a partir del 2008 nosotros tuvimos los primeros representantes en toda la historia por el exterior. No estamos hablando de algo que pasó tantos años atrás y después se quitó, no, fue la primera vez que nosotros tuvimos la posibilidad de ser representados porque incidimos en la economía tan fuertemente. No es que nuestras remesas nunca se dejaron de hacer, cambiaron la modalidad para actuarlas allá, sucesivamente hemos regresado de nuevo a que no son suficientes. Esta es una, al menos para mí es una visión un poquito más clara de lo que está sucediendo. Pero para la zona de Génova, que es la zona donde tiene el punto más alto de votación telemática, porque es la única de los recintos más grandes que hay con la votación telemática en Europa, aún no llega ni siquiera al 30%. Tenemos un consulado que ha caminado siguiendo una agenda, pero ha llamado todo el último minuto. Por ejemplo, yo en La Spezia, y te doy un espejo para que puedas entender lo que estamos viviendo, llegó el CNE, hizo una jornada, se inscribieron y participaron, y te hago una fotografía para que veas las dificultades que hay también, no solo de parte de la organización, sino también de parte de la comunidad. No más de 40 personas, pero eran situaciones particulares, eran personas mayores, adultas, que querían hacer ese sentido que se está llamando en estas votaciones ser patria, querían activar su posibilidad de dar un voto, personas que tuvieron problemáticas para activar el servicio, personas que por la primera vez después de 20 años de migración, se inscribieron para poder votar. Es verdaderamente preocupante esta situación de CNE al exterior. No sé si nosotros y ustedes hayan tenido un espejo de esto, de lo que está pasando. Al menos, eso es lo que yo tengo claro, constante, que se puede tranquilamente documentar y se puede ver. Solo en Génova hay 13.000 votantes. 13.000 votantes. Solo en Génova, y todos a voto telemático. Yo quisiera hacer una pregunta a usted también que entiende toda la parte más de Internet y de la parte más informática. Nosotros mañana seremos tranquilamente libres de poder votar, porque ya hay comunidades de China que están diciendo, el VPN será suficiente para poder darnos el voto. ¿Cuál es la pregunta, por favor, María? Se la hice. ¿Y qué ha hecho en el tiempo todas las asociaciones, ¿no? Los diferentes partidos políticos para poder enfrentar esta situación? Gracias, María. Bueno, estamos en una situación verdaderamente de vulnerabilidad. La pregunta 3 ataca la representatividad de los hermanos migrantes en el Parlamento. No solo que reduce su peso, sino que añade exigencias de censo o empadronamiento
que además comienzan desde cero, es decir, no tomen en cuenta todo lo histórico que ya se ha hecho en los años pasados, sino que ahora empiezan desde cero a registrarse nuevamente. Y todos sabemos que eso es difícil, pues, o sea, movilizar a la gente que vaya al consulado, que se inscriba, e incluso cuando hay espacios comunes en las zonas de comunidad migrante, es complicado lograr todo aquello. Y la única explicación que yo encuentro a esto es política, no técnica. Porque técnicamente pudiera ser muy fácil. Si es que si se abriría una línea WhatsApp con un robot de WhatsApp, ustedes seguramente han usado WhatsApp Business con negocios y envían respuestas y rápidamente pues adquieren la información o el servicio que requieren. Si hubiera voluntad, el gobierno implementaría un sistema de WhatsApp en donde la gente mande un mensajito y en cuestión de pocos segundos ya está o empadronada o registrada para votar o telemáticamente, etcétera. Es decir, soluciones tecnológicas hay y muchas, muchas, muchas. Vivimos en el siglo XXI, la gente ni siquiera ahora va al banco para hacer sus transacciones, hace todo en el celular. Si eso que es difícil, donde se mueven miles de euros, puede hacerse telemáticamente y rápidamente, ¿cómo no va a ser fácil un proceso de inscripción, de empadronamiento, incluso de votación? Entonces, si es que se están poniendo obstáculos técnicos, es porque no hay voluntad política. ¿Por qué? Y aquí viene la parte más triste desde la parte política, porque merece un poquito de historia. Lasso fue gobernador de Yamil Mawad. Yamil Mawad fue el presidente del feriado bancario. Danilo Carrera, el cuñado de Lasso, y el propio Lasso financiaron la campaña de Yamil Mawad, y luego Yamil Mawad le nombró superministro de Economía a Guillermo Lasso. Protagonistas de la crisis bancaria, del feriado bancario, que significó la mayor emigración de ecuatorianos en la historia. Entonces ellos saben que ellos son los culpables de esa enorme ola migratoria, de esa crisis que vivió el Ecuador, y saben que no tienen el cariño de los hermanos migrantes, ¿sí? Entonces, ¿ahora qué están haciendo? Implementando políticas muy similares a la que implementaron en los 90s, que nuevamente está generando una ola migratoria. 250,000 ecuatorianos han salido desde que se posesionó Lasso y no han retornado. 250,000, muchos efectivamente nuevos a Estados Unidos y a Europa. ¿Y qué pasa? ¿Ustedes creen que esos hermanos, esas hermanas que salieron del país, algunos, digamos, se pudieron viajar con visa y se quedaron extendiéndose el tiempo de la visa? Otros han viajado cruzando la frontera en el caso de México y Estados Unidos. Pero la pregunta es, ¿ustedes creen que todos esos nuevos migrantes van a votar por Lasso? Jamás. Jamás van a votar por Lasso ni por las fuerzas de derecha que ocasionaron este sufrimiento. Entonces, preveyendo eso, Lasso plantea una consulta popular con la pregunta 3 que le quitaría esos derechos a los ecuatorianos migrantes. Y por eso ponen todos estos obstáculos, estas barreras, para quitarle sus derechos a nuestros hermanos migrantes, para que no puedan tener representatividad, para que cuando se discutan las leyes en el Ecuador, no haya un representante de los migrantes que esté pendiente de los migrantes y diga, en esa política pública de impuestos dice que falta la perspectiva de la movilidad humana, para que no haya nadie que diga, en esta política pública alrededor de movilidad humana, la voz de los migrantes es la más importante. Quieren eliminar esa voz de los migrantes porque saben que va a ser una voz crítica del gobierno de Lasso. Entonces, yo creo que ni siquiera a 2 se va a reducir, yo creo que van a reducirla a menos, a 1 inclusive, porque el proceso de empadronamiento lo van a hacer demasiado dificultoso. Entonces, ¿qué tenemos que hacer las organizaciones políticas? ¿Qué tenemos que hacer los ciudadanos que creamos en la participación de los migrantes? No solo porque mandan 5% del PIB al país y sostienen la economía y es lo único que le ha salvado a Lasso, no solo por eso, aunque no mandaran $1, aunque no mandaran €1, son nuestros hermanos. Tienen los mismos derechos que el resto de los ecuatorianos en territorio. Entonces,
Por esa razón, nuestro deber político y lo que hemos venido haciendo y diciendo es que hay que votar no. Sencillo. Si es que votamos no a esa pregunta de los asambleístas, van a mantener las 3 circunscripciones, es decir, 6 representantes al menos, y van a poder seguir continuando, creciendo su representación y la posibilidad de incidir más en la política pública doméstica a través de nuestros asambleístas, como por ejemplo Eduardo, Esther, que están acá, incidiendo, mandando pedidos de información a la Cancillería, mandando pedidos de información a los consulados, exigiendo que el gobierno dedique presupuesto a la atención consular, etcétera, etcétera. Pero si no hay esa voz ahí, si no van a tener a los representantes ahí, ¿quién va a poder hacer la presión al gobierno? ¿Quién va a poder hacer esa presión al gobierno? Entonces, por eso es tan importante y por eso se concentra el esfuerzo, en este caso, en la pregunta 3, decir no. Esa es la respuesta política a los malos manejos que ha venido haciendo el gobierno de Lazo alrededor de los migrantes. Y pudiéramos hablar muchos más problemas, ¿no? Lo que les dije ya en cuestión de política hemisférica dentro de América Latina y el Caribe, en el gobierno de Lazo se ha permitido que nos pongan visas, no han solucionado el problema de la visa Schengen, que dijeron que ya, no, nada de eso. Han dicho, han desmontado los consulados, les han quitado presupuesto, han despedido personal en los consulados. En muchos consulados los han cerrado, de hecho. Los han cerrado, ocasionando problemática en la atención. No han implementado los procesos de atención del consulado virtual. Yo también soy migrante, por si acaso. Yo estoy registrado con domicilio electoral en México. Y yo también tengo que pasar por los dramas de no tener los poderes a tiempo, de poder sacar los distintos trámites. El consulado virtual, esa página ya ni funciona. La atención es terrible. Toca hacer pedidos mandando a un mail que no es institucional, nunca contestan. Es realmente un desprecio, ¿no? Entonces, esa es la orientación política del gobierno de Lazo y no les importa, ¿no? Ahí el otro día sacaron un audio del embajador en Panamá donde le reclaman que no hay pasaportes y él dice, a mí no me importa, dice, vayan a reclamarle a Lazo, dice que no. Entonces, esa es una opción política del gobierno de Lazo y por lo menos hasta que tengamos un gobierno progresista que sí ame a su pueblo, que sí ame a su gente, que sí tome en consideración a nuestros hermanos migrantes, por lo menos tenemos que oponernos a esto para que tengamos representantes en la asamblea que por lo menos presionen al gobierno de vez en cuando y exigir una atención a este enorme segmento de la población. Yo sí, a mí me indigna tanto porque siendo economista, hay en el Ministerio de Agricultura y eso, hay una unidad, una subsecretaría del banano, ¿ya? Una subsecretaría del banano. O sea, para el banano sí hay subsecretarías y hay las oficinas de promoción de exportaciones y los consulados sí rapidito hacen los trámites notariales de las empresas exportadoras del banano, etcétera. Pero cuando estamos hablando de seres humanos, que además mandan más dólares, o sea, la contribución económica es más grande todavía, ahí no hay la misma atención del caso. Entonces, bueno, ustedes lo saben mejor que yo, pero hay mucho que hacer y bueno, sabemos cómo hacerlo, pero tenemos que esperar a que nos dé la oportunidad democrática nuestro propio pueblo ecuatoriano. Y bueno, es que ese es el punto propio, disculpe si me tomo la última parte, hacer entender al pueblo, sobre todo a los migrantes, el hecho de poder tener un servicio. O sea, luchamos por obtener el servicio, lo tenemos el servicio y nos quitan el servicio. Es ahí el problema, ¿entiendes? Es ahí está, porque por ejemplo, el hecho de tener una jornada para poderse inscribir, pasar un rato y decir, me inscribo rápido y me voy, no importa, es un servicio que no es necesario que tenga una línea política, es un servicio para todos. Es ahí el discurso. Entender esta parte aquí se está haciendo y de nuevo se está haciendo complicada, sino decir inexistente a las personas cuando se dice hay un servicio es de todos, no es solo para mí o para ti o para el vecino o porque yo soy amigo o porque tú eres fulano. No, es para todos. Y esta parte de aquí es la parte más importante que nosotros migrantes lo estamos sufriendo mucho en calidad diferente y en situaciones verdaderamente complejas. O
Y en Génova, yo personalmente le digo, no ha sido fácil, hay que estar llamando uno, llamando al otro, responden, no. Muchas gracias. También tenemos una pregunta desde Francia. Etienne, por favor, tu micrófono. Sí, gracias, Jimmy. Buenas noches, Andrés. Es un gusto poder conversar esta noche contigo. Quiero volver un poco sobre el tema de la banca y de las seccionales, ¿no? Yeah. Porque, o sea, hablar también de izquierda y de derecha, porque, por ejemplo, o sea, nosotros, creo que todos somos de izquierda, ya sabemos, o sea, defendemos una ideología de izquierda, ¿no? La derecha, ¿cuál es la ideología de la derecha? Es el banco, o sea, es el neoliberalismo. Y no escuchamos a los candidatos hablar de neoliberalismo, sino tener un falso discurso, ¿no? Social, de empleo, de lucha contra la delincuencia, y lo vemos durante estas seccionales, ¿no? Y lo vemos, o sea, he tenido una reflexión durante estas secciones sobre que los candidatos de derecha siempre mienten. Lo vemos con Guillermo Lasso, ha mentido con el feriado bancario, ha mentido en 2021 con sus propuestas de campaña que no respetó. Está mintiendo con la consulta popular y vemos también los candidatos que se declaran como independientes como Cynthia Viteri, Jaime Nebot, Susana González, Eduardo del Pozo, Freire, País, que no quieren tener esa imagen de panas de Lasso que siempre apoyaron durante las campañas presidenciales y que ahora se declaran como independientes para no perder votos, porque tiene una imagen positiva, ¿no? Entonces mi pregunta es eso, ¿no? ¿Tú crees que la derecha está condenada a mentir al pueblo para sobrevivir? Gracias. Bueno, no estamos condenados a nada, ¿no? No estamos condenados a esta miseria. El pueblo ecuatoriano y el pueblo latinoamericano sabe lo que tiene que hacer para salir de esta miseria, de esta propuesta ideológica, pero sin proyecto que plantea la derecha. Creo que esfuerzos como este, lo que hacen ustedes en el enlace con este proceso de formación permanente, todo el tiempo es muy importante para estar educados, formados, con conciencia política e identificar a quienes aspiran a manipular la voluntad de la gente, ¿no? Entonces, sí, tú acabas de demostrar, es el PSC, que fue un pilar de la candidatura de Lasso, en tanto en primera como en segunda vuelta, que fue el que, digamos, hizo, por usar una palabra gentil, el control electoral de la candidatura de Lasso en Guayaquil, en Guayas. Ahora quiere decir que ellos no tienen nada que ver con Lasso, ¿no? Y digamos, Lasso no es que les ha traicionado tampoco, porque él más bien ha sido perfectamente claro en que iba a gobernar para los poderosos, para la derecha. Lo que ellos ven es una conveniencia temporal y política de distanciarse por fines puramente electorales, pero eso es lo que hubieran hecho ellos también. Ellos, el PSC tiene exactamente la misma línea política que Guillermo Lasso, y es el destrozar, digamos, a la clase trabajadora, a los pueblos, de poder tener una actitud autoritaria frente a la protesta social, entre tantas otras cosas, ¿no? Entonces, no hay que engañarse ahí. La formación y la construcción de conciencias es fundamental. Y por eso yo más bien saludo el trabajo que hacen ustedes. Ojalá esto se pudiese multiplicar por miles, o sea, pudiese alcanzar no solo a un pequeño grupo de personas que busquen esa formación, sino poder alcanzar a más. Y ahí viene la clave. ¿Cómo pudiésemos, por ejemplo, multiplicar este mensaje por 1000, por 1.000.000? Y es el rol de los medios masivos de comunicación. Y bueno, ¿y quién controla los medios masivos de comunicación? La televisión, la radio.
¿Controlan eso las fuerzas de izquierda, los trabajadores, los estudiantes, el sindicato de maestros? No. ¿Controla eso la sociedad civil organizada? ¿Controla eso los partidos de izquierda, las comunidades indígenas? No. Los medios masivos de comunicación los controlan las élites oligárquicas del poder, que en el Ecuador, además, han sido justamente las del sector bancario. ¿Sí? Los Isaías, dueños de Filambanco en el feriado bancario, eran dueños de Gamavisión, Canal 2 en Quito, y de TC Televisión, Canal 10. 2 canales, además de varios otros canales por cable. Además del servicio mismo de TV Cable. ¿Sí? Los Isaías. El Juri, TV Telerama. Fidel Legas, dueño del Banco de Pichincha, dueño de Teleamazonas, uno de los canales más importantes del Ecuador, más grandes. En radios, no se diga. Entonces, si solo las élites financieras o empresariales son los dueños de los medios de comunicación, es ese pensamiento, es ese sentido común, el de los grandes poderes económicos y bancarios, el que logra así penetrar a la conciencia de la gente. No lo que nosotros conversamos en esta reunión. ¿Sí? Esto llegará a un segmento limitado. Algo nos han ayudado las redes sociales, algo nos han ayudado los mecanismos de medios digitales. Pero en el Ecuador todavía la fuerza predominante son los medios masivos de televisión y radio. Entonces ahí viene la clave. Democratizar los medios de comunicación. No solo estatizarlos, que lo hicimos cuando les quitamos a los Isaías, incautando de acuerdo a derecho lo que ellos le debían al Estado ecuatoriano. Bueno, el Estado se quedó con Gamavisión y TC y unas radios. Pero ¿qué pasa con el problema de la estatización? Que luego vino Lenín Moreno y luego se convirtieron en medios de la derecha. Entonces, no es suficiente la estatización, es la democratización la clave. Que digamos que si logramos recuperar 5 y bueno, se vira 1, bueno, tenemos 4. Sí, entonces la democratización es la clave. ¿Y eso qué significa? Por un lado, la tecnología. Pasar de televisión analógica a televisión digital hace que se abran muchos más canales. Entonces, es una forma de democratizar. Y para esos nuevos canales, aplicar las nuevas reglas. Las reglas constitucionales de participación equitativa de medios comunitarios, medios públicos y medios privados. Pero además, a una auditoría de las frecuencias vigentes. ¿Cómo llegaron a tener esas frecuencias? ¿Cumplieron todos los pasos? ¿O se saltaron algunos pasos porque eran amigos de los gobiernos? ¿Sí? Entonces eso también debe conllevar a una posterior democratización. Y obviamente, la pauta de la publicidad estatal. Los estados, todos los estados del mundo gastan mucho dinero en pagar publicidad oficial, tanto en campañas educativas como campañas gubernamentales. Bueno, ¿ese dinero está yendo a los grandes canales o está yendo a los pequeños medios comunitarios para fortalecerlos a ellos? Estamos creando programas de apoyo a los medios comunitarios para que las asociaciones estudiantiles de las universidades puedan tener también su radio. No, no estamos haciendo eso, ni antes ni ahora. Entonces, el democratizar la comunicación es una apuesta estratégica para que no puedan manipularnos simplemente con eslogans o con TikToks o con entretenimiento, ¿no? Sino con una formación constante y permanente, y para eso se necesita la democratización de los medios de comunicación y otros mecanismos de comunicación en masa. Entonces yo creo que esa es la solución estructural, así es como debemos pensar las personas progresistas, en además garantizar la pluralidad de voces, porque nosotros no somos dueños de la verdad, pero con la democratización de los medios simplemente habrán más voces y la gente sabrá dónde escucharlos o qué tomar de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, una apuesta estratégica debe ser la democratización de los medios, y cualquier programa progresista que no tome en cuenta eso es un programa que simplemente será de coyuntura. ¿Por qué? Porque la fuerza del sentido común gobernada desde los medios con pensamiento de las élites volverá y prevalecerá, porque ellos ya llevan décadas y siglos haciendo eso, ¿no? Entonces, ese es mi aporte y mi reflexión respecto a ese tema.
Sí, una cuestión muy importante también es el dinero, ¿no? Y tú eres experto en investigación financiera. Eh, Hemos visto hace un par de días un informe de la CELAC donde se hablaba de lavado de dinero. Se mencionaba que, por ejemplo, que entre el 2007 y el 2016 una década, se lavaron como 1.200 millones de dólares en Ecuador, pero que en el 2021, solamente en ese año, se lavaron 3.500 millones de dólares. Prácticamente se triplica en un año lo que se hacía en una década. Estamos hablando en estos gobiernos de Moreno y Lazo. ¿Cómo hacer investigación financiera? ¿Cómo llegar a esos datos? ¿Cómo hacer que de alguna manera la ley se imponga y no que a la ley se la compre, como parece ser el caso actual? Mira, te voy a contar una historia. Yo trabajé en el Banco Central del Ecuador. Yo era director general bancario, estaba a cargo de las operaciones del banco. Entonces, era mi labor velar que los sistemas del banco funcionen bien, pero también manejábamos la reserva internacional, cómo se manejaban los dineros en el exterior, y una función que teníamos era el manejo de la especie monetaria, es decir, de los billetes físicos, cómo entraban, cómo salían del país y cómo se distribuían en el territorio nacional. Entonces venían los bancos con sus camiones, ¿no es cierto?, armados, a entregar los billetes viejos y se llevaban los billetes nuevos. Facilito, ¿no? Bueno, ahí viene el detalle. Entre los billetes viejos nos entregaban billetes de a 100 y de a 50 dólares, de denominación de 100 y 50. Pero los billetes nuevos nosotros nunca les dábamos billetes de 100 y 50. Siempre les dábamos máximo billetes hasta de a 20. Porque en el Ecuador la mayoría de la economía se mueve con bajos montos. No se necesitan montos tan grandes. Pregúntense ustedes por qué eso ocurre. Entonces, que los bancos nunca han retirado del Banco Central billetes de 50 y de 100, pero dejan en el Banco Central muchos billetes de 50 y de 100. ¿De dónde llegan esos billetes? Desde mi perspectiva como banquero central, viene de los bancos privados. Y tenemos la lista de qué banco es el que más aporta con billetes de 100 y 50. ¿Están preguntando de dónde llegan eso? Es absolutamente sencillo saber los canales de lavado de dinero en el Ecuador. Y los canales de lavado de dinero en el Ecuador son los bancos. Alguien me preguntaba, justo de un medio europeo, un medio italiano, ojalá pronto saque la entrevista, me decían, pero Ecuador no se está convirtiendo en un narcoestado. ¿Cómo así? Pero si los principales consumidores de narcóticos y estupefacientes están en Europa y Estados Unidos, pues. ¿Por qué eso no le llaman un narcoestado? ¿O cómo entra la droga ahí? Que cae del cielo espontáneamente, se teletransporta. No, pues pasa por las aduanas europeas, por los puertos europeos, por camiones europeos, por carros europeos, o sea, igual en Estados Unidos. Pasa por la aduana estadounidense, por los puertos estadounidenses, por camiones estadounidenses, hasta por el correo estadounidense. Entonces, a ver, si hablamos de narcoestados, hablemos de narcoestados. ¿Dónde está la principal fuente de dinero que mantiene esa economía ilícita? ¿Ya? Primerito hay que tener eso claro, no se olviden, compañeros. No se olviden dónde está el verdadero problema. Es una cadena de valor. Algunos países son productores, otros son consumidores. Y la responsabilidad, en el peor de los casos, es compartida. ¿Ok? Pero bueno, siguiendo el punto. La clave no es que el Ecuador es un narcoestado. Es que en el Ecuador tenemos narcobanqueros cómplices de los narcotraficantes. Porque si no, ¿cómo el dinero se convierte en depósitos y lo envían a los paraísos fiscales y pueden seguir haciendo el negocio internacional? Y les acabo de dar la demostración tangible, concreta, de los billetes de 100 y 50 dólares. Entonces, ahí está, con nombres y apellidos. Eso tiene el Banco Central, una investigación, un pedido de información en 5 minutos. Puedes detectar exactamente cuáles son los bancos y qué sucursales, y qué oficinas, y qué cuentas
son los que más aportan con esos billetes de 100 y de 50. Claro, una partecita corresponderá a turistas extranjeros que vienen y gastan con billetes de 100. Perfecto, maravilloso, está bien, perfecto. Pero esa no es la realidad generalizada. La realidad no es que todos los turistas vienen con billetes de 100. La mayoría viene con tarjetita y sacan el cajero. Entonces, pilas, pilas, pilas. Me parece muy bien la puntualización que haces de ese estudio. El Banco Central sabe esta realidad. La unidad de investigación financiera que ahora está puesta por el amigo de abogado del Banco de Guayaquil, de Guillermo Lazo, antes estaba una funcionaria de carrera. Justo cuando estalló Pandora Papers, Lazo le cambió a esa funcionaria de carrera y le puso a su amigo del Banco de Guayaquil. ¿Para qué? Para que no salga esta realidad. ¿Sí? Entonces, si tienen sospechas del tema del lavado de dinero, es a los banqueros a los que hay que ver. Y si algún problema tenemos en el Ecuador es que se ha facilitado los bancos en su rol de lavadores del dinero de los narcotraficantes que deciden depositarlo en el Ecuador. Otra reflexión. Los principales productores de coca en el mundo, de cocaína en el mundo, son Colombia y Perú. En el Ecuador la producción es cero. ¿Ya? Se produce la droga en Colombia y en Perú. Y una parte, en efecto, se traslada desde Ecuador. Pero esa droga, que principalmente se vende en Estados Unidos, no se vende pues en pesos argentinos o en reales brasileños o en soles peruanos o en pesos colombianos, no. La droga en Estados Unidos, ¿en qué se vende? ¿En qué moneda se vende? En dólares, ¿no es cierto? Todo el mundo sabemos eso. Entonces, los narcos reciben dólares de la venta de calles en Chicago, en Miami, en Los Ángeles, en Nueva York, y esos dólares tienen que de alguna manera volver para pagar por la adquisición de esa droga en América del Sur. Bueno, resulta que la moneda en Colombia no es el dólar. Entonces, nómbrenme 2 países que usan el dólar y que están al ladito de Colombia. Ecuador y Panamá. Nómbrenme un banquero que justo por coincidencia milagrosa tiene un banco en Ecuador y un banco en Panamá. Guillermo Lazo Mendoza. Banisi en Panamá y Banco de Guayaquil en Ecuador. Así que a otros con las ingenuidades. Aquí esos bancos que operan en Panamá están explícitamente diseñados para poder canalizar el lavado de dinero, los flujos ilícitos, y ha sido recontraestudiado en la historia. Es cuestión de poder ahí lavado de dinero Panamá en el Google y van a encontrar miles de casos, ¿sí? De los propios Estados Unidos. Entonces no me vengan que él tiene un banco en Panamá para que impulsar el desarrollo productivo panameño. No, pregúntenle a Lazo por qué tiene un banco en Panamá. Muy bien, entonces será tal vez uno de los primeros que extraditen en caso de ganar el sí. Ahora tenemos una pregunta desde Hamburgo. Marta, por favor, tu micrófono. Sí, ya abrí. Muchísimas gracias, Andrés. Sí, hay tantas preguntas, pero sabemos naturalmente que no podemos quedarnos hasta la medianoche, no sabemos cómo esté su tiempo. Ya esperamos que no lo, que no sea Marta, un problema para usted. ¿puedes Perdón. permitirme 10 segundos que se me va a descargar la computadora y tengo que conectar, Ya. ¿ya? Espérame un ratito. Sí, estamos abusando un poco del tiempo de Andrés. Ojalá que sea tan amable con nosotros y se quede un par de minutitos. Él tiene muchos conocimientos y claro, mucha razón en lo que dice sobre el lavado de dinero, ¿no? Lo dicen los informes del CELAC. Ecuador ha crecido solamente un año en 3 veces más lo que se hacía en una década. O sea, en estos últimos años que han tenido el poder las derechas, se están lavando dinero en una forma industrial, ¿no? Y claro, esto no sé por qué no les llama tanto la atención en Estados Unidos, ya que ellos Ya. también hablan sobre estos problemas.
Ok, tenemos de vuelta a Andrés. Marta, por favor, continúas con tu Sí, pregunta. la primera pregunta es cómo está su tiempo. Bien, Si yo tiene creo que prisa. tenemos como unos 20 minutitos más, si gusta. Ah, perfecto, entonces. Ya. Bueno, porque también le quería decir al compañero que modera que hay 2 preguntas en el chat y que si podría él hacerlas. Pero antes de eso, me gustaría, bueno, en primer lugar, el tema que acaba de explicarlo, el asunto, cómo funcionan los bancos y cómo funciona el lavado de dinero. Hay en la actualidad una jovencita muy valiente que está revolucionando las redes, digamos así, porque está haciendo desde su propia experiencia, porque ha estado como asesora en este gobierno y también en el gobierno de Moreno, que incluso ella también lo cuenta y le pregunta ahora a quien dirige, a quien está frente a la UAFE, al señor Andrade, le pregunta, bueno, tú que eras asesor de Lazo, dime, ¿por qué no se controla? Bueno, esa como para reforzar lo que también usted nos acababa de decir. Mi pregunta otro comentario. El tema de la comunicación. Nosotros desde aquí hemos impulsado hasta que se dé a cabo lo que usted, este proyecto grande de cómo debería ser la comunicación y cómo deberían ser los medios estatales, etcétera, regulados, democratizados, etcétera. Va a durar mucho tiempo. Pero ¿qué podemos hacer ahora? Nosotros desde aquí hemos impulsado que los medios digitales, los medios alternativos se unan y hagan, vamos a suponer, una vez a la semana un programa común, como que sea una cadena nacional donde podamos llegar a más gente. Eso todavía no se ha dado a cabo. Ya han habido así iniciativas. Javier Lazo ha estado muy abierto al tema. También hemos tenido con la Colmena charlas. Eso sería como un pasito para llegar a mucha más gente. No sé cómo lo ve usted. Yo pienso en España se lo está haciendo, bueno, se lo hace en otra forma, pero se está llegando a mucho más gente con el programa, no me acuerdo cómo se llama, País o Podemos, ¿ya? Pero la pregunta que yo tengo es concreta sobre sobre el día de mañana, sobre las elecciones. Podemos impugnar nosotros los migrantes si es que el tema del voto telemático no funciona. Porque si la gente no puede acceder al Consejo Nacional Electoral, ya han habido muchas quejas que no se puede acceder. Entonces, aquí en Alemania se impugnó se han impugnado elecciones en Berlín y los van a volver a hacer porque hubieron fallas. En los Estados Unidos hubieron impugnaciones cuando Trump, también hubieron impugnaciones allí por el voto, no sé si también era telemático, pero la pregunta es aquí, ¿podemos nosotros como migrantes impugnar ese voto telemático? Muchas gracias. Bueno, muy buena pregunta. Respondo esa primerita. La respuesta es sí, se puede. Se puede impugnar. El Código de la Democracia establece los pasos para las impugnaciones. Hay impugnaciones a las actas, a las mesas o al proceso en su conjunto. Hay que analizar a detalle qué dice el Código de Democracia, pero sí creo que dice que si no se instalan las mesas o lo que sería el equivalente, si no funciona el voto telemático, se podría impugnar. Ahí lo que habría que entender es si la impugnación puede ser específica para esa jurisdicción, es decir, bueno, tenemos que repetir solo para los migrantes, o si puede con eso impugnar la elección en general. Sí hay una modalidad de impugnación en general, pero creo que requiere que el problema haya sido generalizado. Pero no me sé de memoria el articulado. Lo que sí sé es que sí hay esta figura
de impunidad, inclusive de nulidad de las elecciones cuando hay este tipo de fallas, ¿no? Entonces, hay que explorar, mi sugerencia sería ahí contactar a los compañeros que tienen experticia en el código de la democracia y poder ver eso a detalle, ¿no? Sobre las otras dos cosas, ¿no? Coincido que la ciudadana, creo que es Micaela Rodríguez, ha estado pronunciándose en las Micaela redes. Andrade, perdón. Micaela Andrade, sí, perdón, Micaela Andrade Rodríguez. Creo que ha hecho un gran trabajo y es muy valioso sus aportes porque estuvo adentro y siempre alguien que está adentro y muestra un poco la luz a los demás sin temor, es valioso, hay que rescatar, hay que reconocer y hay una cuestión enorme de valentía, ¿no? Entonces, sí, eso es importante. Y en efecto, ¿no? Lo que ella puntualiza es lo que pues, hemos repetido durante muchos años, que es la banca o el país, ¿no? O sea, aquí se está poniendo a los mismos banqueros a cargo de los negocios, de la supervisión, de las autoridades de control y todo eso, y creo que se merece una respuesta contundente por parte del pueblo ecuatoriano el día de mañana. Y la última pregunta sobre el tema de los medios de comunicación y hasta que eso ocurra, hay pasos que se pueden dar porque las frecuencias, primero que no son permanentes ni son infinitas, se pueden ir solicitando con el tiempo y también se puede hacer un esfuerzo y yo he venido haciendo un esfuerzo por parte de mi organización política a que tengamos como una meta estratégica, que en cada cantón podamos tener una radio. Sí, que puede tener una salida digital, maravilloso, pero además una salida convencional para que pueda ser sintonizada en el dial. Sí, porque las radios construyen sentido común todos los días, todas las mañanas, la gente está en el carro, está haciendo sus actividades laborales, está en el espacio común, etcétera, y la radio está prendida y la radio construye sentido común. Entonces, el objetivo debería ser que en cada cantón tengamos al menos una radio para poder hacer lo que estamos haciendo aquí. Y que además del enlace que puedan hacer los medios digitales, que pues han cumplido un rol importante en democratizar las voces en los últimos años, esas radios, las físicas, las que tengamos en señal del espectro radioeléctrico, también repliquen los contenidos de los medios digitales amigos. Entonces, sí, hay que trabajar, no hay que rendirse. Y hay varios caminos para lograr aquello. Uno es concursar desde cero, digamos, por una frecuencia, pero la otra es buscar radios que ya existen, pero que quizás estén en problemas económicos o que haya gente que no esté dándole todo el impulso que se merecen y adquirirlas, hacer vaca y comprar la radio. Eso se puede, es permitido, no es ilegal. Y se puede de esa manera garantizar ese espacio, ¿no? Entonces yo creo que no podemos pecar otra vez de ingenuos y tener un objetivo estratégico que hasta fin de año cada dirección cantonal, directa o indirectamente, pueda tener una radio en la provincia, ¿sí? Una radio en la provincia. Una radio en cada cantón, dentro de cada provincia, perdón. Si una radio en la provincia sería muy poco ambiciosa la meta, pero una radio en cada cantón realmente sería un alcance profundo y alcanzaríamos a construir sentido común. Y siempre habrá una alternativa en el dial para las personas que busquen esta pluralidad de voces, ¿no? Entonces, eso sí se puede hacer en el corto plazo, más allá de los medios digitales. Y qué mejor si con esta red de radios que tengamos, luego podamos enlazar con los medios digitales para que los contenidos de ahí también se reproduzcan en el espectro radioeléctrico, ¿no? Más ambicioso sería tener un canal de televisión. Parte del éxito del peronismo argentino fue que a pesar del monopolio de Clarín en Argentina, que tiene muchos canales de televisión, por lo menos les quedó un canal que era amigo, que es C5N, y ese único canal les permitió a ellos tener una expresión, un periódico y un canal. C5N, el canal de televisión, y el periódico Página 12.
a pesar del acoso de Macri, pudieron sobrevivir y tenían una voz que generaba una alternativa, un contraste frente al mensaje oficial. Pregunten qué canal de televisión tenemos nosotros los progresistas en Ecuador. Ni uno, ni medio, ni un cuartito, nada. Entonces, claro, sin esa alternativa, en televisión tampoco podemos construir sentido común. Ahora, si me preguntas a mí, y si estamos hablando en serio de un proyecto político de a de veras, como el que significó la Revolución Ciudadana para el Ecuador, no es un proyecto político de a de veras si es que no tiene una radio en cada cantón y un canal de televisión nacional. O sea, esos tienen que ser objetivos estratégicos de la organización, hacerlo con aliados, con amigos, con afines, como vos quieras. Eso podemos discutir los detalles, pero hay que llegar a tener eso. Y así podemos construir sentido común. Sí, y sería muy interesante formar un equipo técnico que ayude a la formación de esta red, así como también, por ejemplo, a la red de investigación de lavado de activos, de investigación financiera. Y tú que eres experto en esto, serías ideal para formar parte de un equipo que haga una especie de curso con todos estos compañeros que son muy entusiastas y que tienen esa visión o ese amor por la patria para investigar a la gente que está haciendo daño al país, ¿no? Pero no tienen las herramientas, no saben utilizarlas, pero tienen el entusiasmo. Sería muy bueno conformar un equipo técnico que ayude a estas personas, que eduque, que de alguna manera enseñe para que haya más capacidades y para que haya más eh, lucha contra todas estas artimañas que se hacen para dejarnos sin riqueza. Bueno, sabemos que ya se está acabando el tiempo y quisiéramos pedirte, en lo posible, que nos des un mensaje final Perdón, para Jimmy. nuestra audiencia. Perdón, Jimmy. Yo había anunciado las 2 preguntas que estaban ahí en la página. Sí, No sé si ya las leí. ya las vimos, por favor. Ya se habló de eso. Ah, ya. Sí, bueno, el mensaje final sería que puedan hacer un último esfuercito, que se contacten con toda su red de amigos, compañeros, familiares en Europa, pero también en Ecuador. Hagan el último esfuercito, busquen nomás a esas voces que tal vez no compartan todo con nosotros, no tengamos ese miedito final, es el momento de hacerlo. Si no logran convencerles de que todo no, por lo menos en la 2, la 5 y la 6, expliquen que esas son las importantes. No tengan miedo de buscar en su WhatsApp y chuta, este primo es medio raro, este man no es correísta, pero bueno, a ese hay que escribirle ahorita. A ese primo, a ese amigo, a esa amiga, que dices, chuta, a ver si nos llevamos bien, pero a ella sí votó por Lazo. Bueno, pero ojalá esté arrepentido. Arriésguense, hagan esa última jugada, tenemos la posibilidad de incidir, estamos muy cerca de que él no gane en esas preguntas, muy cerquita, y por eso ese último esfuerzo sí puede tener un impacto. Y ahorita el mensaje, la red, el retweet, y ahorita eso nos sirve. Ahora es el contacto personalizado, el de la gente que reflexiona en el último momento, el indeciso, que por ahí no ha estado pila, no ha estado atento a esos compañeros, a esas compañeras, ese amigo, esa amiga, ese familiar, ese pariente, ese compañero de trabajo, etcétera. Ahí es. Entonces, ese sería mi pedido final. Traten de lograr ese convencimiento, por lo menos en la 2, la 5 y la 6. Y esto es clave para que podamos ponerle un freno al gobierno de Lazo, ¿no? Con eso yo me despido, les agradezco muchísimo por esta oportunidad. Nunca bajen la moral, siempre mantengan la frente en alto. Me alegra que ustedes continúen en ese proceso bello, hermoso de formación, de enterarse, de compartir y de pues democratizar con el resto de nuestros hermanos y no paren jamás, no paren jamás que muchos valoramos ese enorme trabajo que siguen haciendo. Gracias, compañeros del Enlace Latinoamericano Europeo. Sigan adelante. Hasta la victoria siempre y a vencer el día de mañana. Un abrazo. Muchísimas gracias,
Agradecemos a Andrés Arauz por este conversatorio. También agradecemos a todas las personas que estuvieron presentes en la plataforma Zoom y en Facebook Live. En el enlace latinoamericano europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo consensuar y construir de manera participativa un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político, con el fin de vigorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a unirse a nosotros en las redes sociales del enlace latinoamericano europeo versión Ecuador para que puedan participar en todas nuestras actividades. Compartan este conversatorio tan interesante. Muchísimas gracias y nos despedimos otra vez. Hasta la próxima y que tengan buenas noches en Europa y un agradable día en Ecuador.